conspirativo, bueno, todas esas cosas. Sabemos que la vida es un don maravilloso que Dios nos da, ¿no? Y donde vos lo quieras poner. Rueda de prensa. Muy bien, ya tengo la cucaracha puesta. Y como les decía, la vida es un don maravilloso de Dios. Y es posible, ¿no? La vida es posible porque hay quien sustenta la vida, ¿no? De esto también hemos hablado en varias ocasiones. Inclusive habíamos enseñado en el seminario, en una de las materias, de que Dios es el creador, hablando de teología propia, hablando de la persona de Dios. Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas, del universo, y dentro del universo estamos incluidos vos y yo. O sea que si existimos, si estamos vivos, si estamos disfrutando de la vida, a pesar de los achaques de aquellos que tenemos 60, o de problemas que quizás puedas estar atravesando, ¿no? Pueden ser económicos, pueden ser familiares, ¿no? Porque a veces el tema de relaciones es difícil, ¿no? En las familias, de llevarse bien con todos, a veces cuesta, ¿no? Hay que tener un carácter especial, una tolerancia, ¿no? Suprema para soportarnos, sobrellevar. A veces las relaciones no es tan sencillo. En la iglesia también pasa lo mismo. A veces también cuesta sobrellevar ciertas relaciones, pero como quien dice, vamos llevándola, ¿no? Y gracias a Dios no hay tantos problemas, no hay problemas graves en la iglesia, ¿no? Y eso es una bendición de Dios, ¿no? De que dentro de todo, ¿no? Nos llevemos bien, solucionemos nuestras cuitas, decían los antiguos predicadores. Pero todo me llevaba a pensar en una palabra, ¿no? Y es en la palabra fidelidad. Si el mundo sigue como había varias canciones que se han escrito, ¿no? Secularmente, acerca de que el mundo gira, ¿no? Como esa famosa canción que cantaba bueno, hay un cantante, yo la conocí esa canción por Django, me acuerdo, en la época de los 70, era chiquito yo, la canción El Mundo, y después la siguieron haciendo otros artistas hasta que apareció este que cantaba, bueno, me intento acercarme al presente. Bueno, lo cierto que hay una realidad, ¿no? El mundo gira y gira, decía la canción, ¿no? En su espacio infinito, ¿no? El tema trataba de amor, decía, con amores que comienzan, con amores que terminan, ¿no? Y bueno, así sigue la poesía de la canción. Pero lo que yo me estaba refiriendo es a la fidelidad de Dios sosteniendo el universo, sosteniendo nuestro mundo y sosteniendo nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas están en manos de Dios, ¿no? Y está en los planes y en la voluntad de Dios poner fin a nuestra vida cuando Él lo determina, ¿no? Dios es el que decide, ¿no? Sobre nuestras vidas. Y pensaba en la fidelidad de Dios porque justamente llegar al año 2024 es parte de esa fidelidad de Dios para nuestras vidas, para mi vida personal, seguramente para muchos de ustedes, de que lleguen muchos con sus familias casi completas. Yo la semana pasada perdí a un primo hermano mío. Yo no comenté nada, pero es uno de los, digamos, de los parientes cercanos que empezaron a partir, ¿no? Sin hablar de los abuelos ya, ¿no? Que bueno, ¿no? Ya habían partido ya hace tiempo, pero digamos de la generación mía, ya empiezan a partir. Si bien mi primo tendría aproximadamente unos 66, 67 años. Sí, era casi de la onda de mi primo Miguel. Y este primo mío, bueno, yo hace mucho que no lo veía. La última vez que lo vi justamente en un velorio de un tío mío. Y bueno, él era policía de la Federal. En una oportunidad había sido baleado
gravemente, había estado postrado bastante tiempo en silla de ruedas hasta que se pudo restablecer y más o menos, pero bueno, hasta que ahora tuvo una enfermedad grave de cáncer y bueno, no pudo resistir a eso, ¿no? Lo cierto es que todas las vidas, nuestras vidas incluidas, están siempre en manos de Dios. Y nos dice la Biblia que Dios es un Dios fiel, ¿no? Es parte de los atributos de Dios, ¿no? La fidelidad es un atributo de Dios, ¿no? No es un atributo exclusivo de Dios, pero sí podríamos decirle que Dios es fiel 100%, ¿no? Lo que nosotros a veces lo somos en un porcentaje ínfimo, ¿no? O podemos ser, o lo somos, o podemos ser, Dios es un Dios fiel en su totalidad, ¿no? Generalmente cuando hablamos de fidelidad, enseguida nos viene a la mente los perros, ¿no? Las mascotas, ¿vieron? Generalmente los perros, qué fieles que son los animales, ¿no? Y tiene su razón de ser, porque aquellos que tenemos mascotas, yo tengo dos perritas, sabemos a qué nos referimos cuando decimos eso, ¿no? De que el perro es un amigo fiel, ¿no? Son los que nos despiden, los que nos reciben, los que nos dan cariño. Es tremendo, ¿no? Yo he experimentado esto ya de grande. Yo de pibe, si bien hemos tenido antes otra perrita, no era tan pegado a la mascota como lo soy ahora. Yo digo que la edad por ahí te va llevando a esas cosas, no tiene que ver con la edad. Cuando vos sos joven, vos estás en otra, no te preocupás tanto de la mascota. Pero bueno, en realidad sí, vemos un ejemplo de fidelidad por ejemplo, en una mascota, en un perro, ¿no? Pero yo pensaba y empecé a buscar, ¿no?, lo que significaba fidelidad en la Biblia, ¿no? ¿Qué es ser fiel en la Biblia, no? Porque tenemos el concepto de fidelidad, ya le digo, en las mascotas, pero bueno, cuando buscamos en la Biblia y vamos principalmente a la palabra en griego, ¿no?, para fidelidad, para fiel, hay dos palabras principales que se utilizan, ¿no?, o que aparecen en la Biblia. Cada vez que encontramos fiel o fidelidad en la Biblia, tienen que ver con estas dos palabras. Una es necios. ¿Vieron la palabra necios, pero con G de gato adelante? Necios, ¿no? Y la otra es pistos, así como suena nomás, pistos, ¿no? Pistos. Necios, ¿no?, significa, da a entender de algo verdadero, algo genuino, algo sincero, ¿sí? Cuando decimos, o se utiliza esta palabra necios, ¿no?, hablando de fidelidad, está diciendo de alguien que es verdadero, de alguien que es genuino y de alguien que es sincero, ¿no? La otra palabra, pistos, también tiene un significado más o menos parecido, pero en realidad significa digno de confianza, ¿sí? O sea, cuando encontramos esa palabra en la Biblia, ¿no?, que nosotros en el castellano tenemos el inconveniente, me lo tomo yo, tenemos el inconveniente de que encontramos fiel o fidelidad y no sabemos si ahí en ese momento la palabra que aparece es necios o pistos, ¿no? No tenemos esa diferenciación. Nosotros vemos fiel o fidelidad. Entonces no sabemos si está refiriéndose a algo que es verdadero, genuino, sincero, o que estás hablando de que es algo digno de confianza o algo fiable, que esa es la otra palabra que se le da a esta palabra pistos, ¿no? Pero cuando tomamos las dos palabras en general, nos da un panorama importante, ¿no?, de quién es la persona fiel, ¿no? Y cuando hablamos de Dios como 100% fiel, alguien que es 100% fiel, estamos diciendo que Dios es alguien verdadero, ¿no?, que es alguien genuino. La palabra contraria a genuino, ¿no?, ¿cuál sería? Falso, ¿no? ¿Sí? Cuando decimos un billete que es verdadero es genuino, o lo contrario sería falso, ¿no? Cuando no es verdadero o genuino es falso. O sea que Dios es genuino, que Dios es sincero, ¿no? ¿Qué sería no ser lo contrario a sincero? Hay una palabra en la Biblia, hipócrita, ¿sí? Es interesante, ¿no? Porque ya hemos hablado en algún mensaje con Beto o yo, no me acuerdo. Seguramente los dos hemos hablado en alguna oportunidad de la palabra sincero y el significado que tenía en la antigüedad, ¿no? Cuando un artista creaba una obra, por ejemplo, hacía una escultura,
¿no? Y por algún motivo esa escultura tenía algún defecto, alguna falla, alguna rajadura, o se le había saltado algo, ya sea por un accidente o por el paso del tiempo. Perdón, me voy a tomar el tereré, si no... No se enfría. Se calienta. Se calienta. ¿Qué hacían algunos artistas truchos para disimular el defecto, la grietita que tenía o el pedacito que le faltaba, ¿no? El defecto que tenía su obra? Le colocaban cera, ¿no? Pero había un problema con eso, que si esa obra era expuesta al sol, ¿qué sucedía? Se derretía. ¿Y qué se veía cuando se derretía? Los defectos, las fallas que tenía, ¿no? Entonces era un desprestigio para el escultor, ¿no? Para el que había creado esa obra. La palabra de Dios dice que debemos ser nosotros sinceros. ¿Qué significa? Que no tenemos que recubrir con un manto de piedad cuando en realidad no lo somos, ¿verdad? Y Dios dice, hablando de la persona de Dios, ¿no? Como un 100% fiel, ¿no? Es un Dios sincero. No le vas a encontrar defectos al Señor, ¿no? No le hace falta que le pongan cera. No hay defectos en Él. Cuando vamos a la palabra pisto no significa digno de confianza, ¿sí? ¿Qué significa ser digno de confianza? A ver, ¿qué idea me pueden dar? Ya que estamos medio así en familia, ¿no? Cuando alguien es digno de confianza. Acá tenemos un hermano que es Luis, que trabaja con tema de divisas, de dinero. Y yo creo que una de las mejores propagandas que puede tener Luis en su trabajo es que sea digno de confianza, ¿no? Porque le van a estar girando dinero, él a su vez va a tener que estar girando, ¿no? Dinero a otro lugar. El capital ahí es la confianza y la honestidad, ¿no? Es importantísimo en tu trabajo. Yo sé que en muchos trabajos tiene que ver, yo creo que en la mayoría, ¿no? Si vos contratás a alguien que te venga a arreglar, por ejemplo, el aire acondicionado, el ventilador, la heladera, vos siempre buscás de alguien que sea digno de confianza, ¿no? Que vos sabés que te va a solucionar el problema y no te va a causar un problema mayor. A veces nos ha sucedido. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de mi auto, el Logan, que lo tengo ahí todavía guardado ahí en el taller, iba a decir, en el garage. Yo lo llevé al taller, me gasté todo el dinero que tuve y plata prestada para solucionarlo y nunca me lo arreglaron. O sea, me gasté todo lo que tenía y lo que no tenía y me endeudé. Hasta varios años me llevó después de devolverle el dinero que me prestaron y resulta que el auto todavía está sin funcionar, ¿no? Ahora si alguien viene y me pregunta, che, ¿qué tal el mecánico Miguel se llama mecánico? ¿Qué tal Miguel? Porque me he encontrado con gente, sí, yo conozco a Miguel y yo le digo, no sé, ¿no? Cómo te va a funcionar o no con vos, ¿no? El tema, pero conmigo a mí me falló. Porque se lavó las manos, él cobró su dinero, en ese entonces le pagué $800, 800 euros le pagué para que me solucionara el problema del motor del auto. Solamente de mano de obra. ¿Cuántos son 800 euros? Hoy, 900.000 pesos. 900.000 pesos. Eso fue de mano de obra que imagínense, imagínense, ponete vos en mi lugar un momento, ¿no? Pusiste 900.000 pesos para solucionar el problema y los repuestos aparte. Hubiera comprado un auto nuevo, otro auto. Desgraciadamente, bueno, me falló. Entonces, qué bueno es cuando alguien es digno de confianza, ¿verdad? Que vos podés confiar y vos sabés que esa persona te va a responder positivamente, que no te va a fallar, ¿no? Y Dios es así, es alguien digno de confianza, alguien que no nos va a fallar, que ciegamente podemos poner nuestra confianza en Él, ¿no? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos puesto nuestra fe, como podríamos decir, ciegamente, ¿no? Aunque no es una fe ciega, pero hemos puesto nuestra fe, nuestra plena confianza en lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no?
en su obra de redención a nuestro favor. Y seguimos teniendo esa confianza en Él, porque debemos persistir en nuestra fe. Nuestra fe no debe menguar. Es más, nuestra fe debería crecer cada día, ¿no? Porque una es la fe para la salvación. En la Biblia, bueno, no vamos a hablar del tema de la fe hoy, porque hay distintos tipos de fe en la Biblia, ¿no? Una es la fe de la salvación, es la fe cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo para ser salvos, ¿no? Escuchamos el Evangelio, alguien nos habla, ¿no?, de nuestra condición de pecadores, de lo que Jesucristo vino a hacer, ¿no?, para solucionar nuestro problema de pecado, para podernos llevarnos a Dios, ¿no?, y ponemos nuestra fe en Jesús, ¿no? Esa fe es la fe salvadora. Pero también dice que hemos sido llamados y hemos sido elegidos como hijos de Dios para seguir experimentando la fe todos los días de nuestra vida. Nuestra confianza y fe en Dios la debemos tener diariamente, no de vez en cuando, o no solamente cuando las cosas me van bien. Hay momentos en nuestra vida que la vamos a pasar mal. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, por la pérdida de un ser querido, como le está pasando a Andrea en este momento, ¿no?, y a toda la familia de Andrea, ¿no? O alguien que te falle, como en este caso, que vos metés todo lo que tenés, todo tu dinero, para que a ver si te... Encima yo trabajaba con el auto, en ese entonces yo era remisero, trabajaba de remis con mi auto. Y yo me gasté todo lo que tenía, dinero prestado, y me dejaron en bancarrota, ¿no? Pero Dios no es así, ¿no? Dios no es hombre, ¿no? Porque nosotros fallamos muchas veces. Nosotros muchas veces no somos fieles, ¿sí? La gente no puede confiar plenamente en nosotros porque fallamos. Todos fallamos. Yo fallo muchas veces, ¿no? He fallado a mis seres queridos, he fallado a la iglesia, a los hermanos. Todos hemos fallado, en mayor o menor medida, ¿no? Pero qué bueno que Dios no falla, ¿no? Dios es fiel al 100%. Me gustaría buscar algún versículo. No sé si me quieren ayudar. ¿Alguno tiene Biblia o celular a mano? ¿Me puede ayudar leyendo? Por ejemplo, el Salmo 117:2. Y otro que busque el Salmo 119:90. Salmo 117:2 y otro que busque Salmo 119:90. Si alguno lo encontró y lo quiere leer, puede ser. Que ha engrandecido sobre nosotros con misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Jehová, de Dios, es para siempre. Para siempre. Es un atributo de Dios, ¿no? Sí, eso es algo inherente en Él. Él no se puede desligar o despegar de su fidelidad. Está en Él. Está en su naturaleza, la fidelidad. Y cuando decimos fidelidad, estamos hablando de que Él es verdadero, ¿no? Volvemos a repetir lo que significa, que Él es genuino, que es sincero, que es digno de confianza, que es fiable. El otro versículo era el Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Fíjate qué lindo final que tiene. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Sigue existiendo. Es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? La fidelidad de Dios es para siempre, nos leía Moni, de generación en generación. Es algo constante. La fidelidad de Dios es algo constante. Fue fiel con la generación pasada y las anteriores, desde la existencia del hombre. Dios ha sido fiel siempre y lo es en nuestra generación y lo va a seguir siendo. Así es Dios, ¿no? Hay un pasaje que está buenísimo, que es Lamentaciones 3:23. A ver, ¿quién me ayuda buscándolo? Capaz que con el celular sea más fácil porque... Lamentaciones 3:23. Hay un himno, ¿no? Repetilo, Moni, por si alguno no lo escuchó. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Pero léeme la anterior, porque habla de las misericordias de Dios, ¿no? El versículo anterior. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Está hablando la fidelidad de Dios, pero también está hablando, en varias ocasiones aparece que están ligadas las palabras misericordia y fidelidad. Y es interesante, ¿no? Porque la misericordia de Dios significa de que Dios desciende, ¿no? ¿Sí? Es como cuando un poderoso, un rey, ¿no? Un gobernante, alguien venía a buscar un favor del rey y el rey se inclinaba para otorgarle ese favor que necesitaba ese súbdito, ¿no? Eso significa misericordia. Dios hace eso con nosotros, ¿eh? Él se inclina para darnos solución a nuestro problema. Él no tiene compasión, misericordia, a pesar de lo que somos, ¿no? A pesar de nuestras rebeliones, de nuestras rebeldías, de nuestras maldades, de nuestras injusticias. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Lógicamente, siempre decimos esto, ¿no? Dios tiene compasión de nosotros, es misericordioso, es fiel en ser misericordioso con nosotros, pero tiene que haber cambio también, tiene que producir algo la fidelidad de Dios en nuestra vida. Nuestra respuesta tiene que ser positiva a esa misericordia, a esa fidelidad de Dios a nuestra vida. Por eso que yo tenía un montón de versículos para leer, hablando de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Jesucristo. Pero también esto significa de que nosotros somos hijos de Dios, hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces nosotros tenemos que ser imitador de nuestro Padre, tenemos que ser imitadores de Cristo y tenemos que ser fieles nosotros. Hemos sido llamados a ser fieles, ¿sí? Ahora, no estoy hablando solamente de ser fieles. Vieron que se utiliza mucho el tema de la fidelidad en la pareja, en el matrimonio, y me parece bien, ¿no? Por eso que hacemos un compromiso matrimonial, ¿no? Cuando nos casamos, de ser fieles, ¿no? De ser siempre, recordemos, de ser siempre verdaderos, genuinos, sinceros, dignos de confianza, fiables. Pero la fidelidad tiene mucho más, es más amplia, ¿no? Y tiene que aplicarse también en nuestra vida espiritual, ¿no? De cómo somos nosotros como hijos de Dios. Hay otra palabra que aparece una sola vez, que ahora no me acuerdo porque no la quise anotar, que habla de singularidad y de dualidad, ¿no? Esa palabra para fidelidad o fiel significa de que somos singulares, de que no debemos ser duales, ¿sí? Es interesante porque vieron que hay personas que sufren una enfermedad, ¿no? Que tienen dos personalidades. No, ahora no me acuerdo el nombre, cómo es que se llama, pero... Bipolar. Bipolar, ¿no? Tienen supuestamente trastorno bipolar. Bueno, yo de eso no entiendo mucho. Sé que hay personas que es como que tienen dos personalidades. Son de una manera en determinado momento y de repente cambian y son totalmente distintas, ¿no? Yo pensaba en eso porque la palabra fiel, en esa palabra, que ahora no me acuerdo cómo era porque era media complicada, y aparece una sola vez, significa que debemos ser singulares y no bipolares, ¿no? ¿Sí? O duales. Tenemos que ser siempre de una sola manera, ¿no? No tenemos que ser como los actores que se acomodan de acuerdo al personaje que tienen que hacer, ¿verdad? Y me llamó la atención, ¿no? Porque esto se ve muy reflejado, por ejemplo, en los políticos. No voy a hablar de ninguno en particular. Voy a hablar de los políticos en general porque aquellos que tenemos años hemos pasado por tantos y tanto nos han mentido, ¿no? ¿Sí? Nos han dicho en la cara cosas que después sabemos que hicieron totalmente lo contrario. Que podríamos decir, esos no son fieles en lo más mínimo, no son verdaderos, no son genuinos, no son sinceros, no son dignos de confianza, no son fiables, que es la palabra que significa fiel, ¿no? Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados también a ser fieles, a ser fiables, a ser genuinos, a ser verdaderos, a ser sinceros, a ser dignos de confianza. Sería bueno preguntarnos, ¿no? ¿Somos fieles?
yo me lo preguntaba para mí, ¿no? ¿Será que pueden confiar en mí? ¿Será que los demás ven que pueden confiar en mí? ¿O ven a alguien que no... yo no apuesto ni 5 centavos por él? ¿Cómo somos, no? Cada uno de nosotros. Es una pregunta personal. Yo no voy a hablar de nadie en particular. ¿Cómo somos, no? ¿Somos fieles? ¿Somos dignos de confianza? Volvemos a repetir, somos verdaderos. Somos genuinos, ¿no? Lo contrario, recuerden, sería ser falso. Somos sinceros, ¿no? Queremos maquillar a veces, ¿no? Para mostrar algo que no somos. Somos dignos de confianza. Realmente pueden darnos los $10.000 que tienen para que nos confíen. Se los vamos a guardar, se los vamos a cuidar. No sé, tomo un ejemplo por ahí medio banal, pero ¿pueden confiar en nosotros? Nos pueden dar sus hijos, nos pueden dar la llave de su auto, no sé, lo que más valor tenga para tu vida. ¿Somos personas de confiar o no? ¿Somos fiables, no? Es la otra palabra. ¿Somos personas de fiar o no? Tenía algunos versículos, pero vamos a ver cuál podíamos ver. ¿Saben que, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:11 habla que las mujeres tienen que ser fieles también, ¿no? No solamente los hombres, ¿no? También las mujeres deben ser fieles. No solamente los líderes, porque se exige, ¿no?, de los administradores, ¿sí?, de aquellos que administran las cosas santas, las cosas de Dios, deben ser fieles, como dice 1 de Corintios 4, 1 y 2, 2 de Timoteo, hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Características de los líderes en la iglesia deben ser, 2 de Timoteo 2, 1 y 2, se requiere de ellos que sean fieles. Pero también encontramos en el libro de los Hechos, ahí vamos a ir, para así ya terminar, ¿no?, porque para no ser más extenso. Lo otro, si quieren, lo pueden buscar después, ¿no? Les citaba 1 de Corintios 4, 1 y 2, 2 de Timoteo 2, 1 y 2. El tema de las mujeres, 1 de Timoteo 3:11. Pero me gustaría que alguien me leyera Hechos 11:23. Y con ese versículo vamos a terminar. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Muy bien. Está hablando de Bernabé. Había sido enviado desde... Le cuento la historia. Después, si quieren, la pueden buscar y leer la historia. Había habido un grupo que se convirtieron al Señor, un grupo de judíos, pero que vivían, judíos griegos que vivían fuera de Jerusalén, ¿no? Y en la zona de Antioquía se había formado un grupo importante, ¿no? Dios había hecho una obra ahí, en esa ciudad, y no había líderes espirituales, ¿no? No había pastores, no había quien trabajara en la vida de esta gente, ¿no? Se habían convertido al Señor, había llegado a oídos de la gente de la iglesia en Jerusalén. Entonces deciden mandar un apóstol. Bueno, si bien después a Bernabé se lo reconoce como un apóstol, ¿no? Pero no era uno de los 12 apóstoles. Pero se ve que Bernabé era una persona fiel, una persona digna de confianza, ¿no? Alguien que era verdadero, genuino, fiable, digno de confianza. Y lo enviaron a Antioquía, ¿sí? Y vemos que Bernabé pasa un tiempo allí, trabaja, ¿no?, en la iglesia, y justamente viene el versículo ¿no?, de 11:23. ¿Lo podemos repetir? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguno que lo tenga? Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Muy bien. Fiel. Vieron que acá, ¿no?, la idea es, o lo que Bernabé les recomendó y los animó, es que permaneciesen fieles, ¿no? Yo creo que si viniera hoy Bernabé acá, podría decirnos lo mismo, ¿no?
ver la gracia de Dios en medio nuestro, ¿no? Porque eso fue lo que vio Bernabé, ¿no? Vio cómo Dios obró en la vida de las personas. Y Dios ha obrado en nuestras vidas. En algunos casos ya hace muchos años, ¿no? Ya llevamos varias décadas de experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Otros son más nuevitos en la fe, pero la gracia de Dios está obrando en medio nuestro, ¿no? No tenemos que dejar de ver lo que Dios está haciendo, ¿no? En nuestras vidas. En algunos casos de una manera quizás más visible que en otra, pero Dios está haciendo su obra. Dios no terminó con nosotros, ¿no? Está trabajando todavía. Aunque ustedes no lo crean, del año 79 que está trabajando conmigo y todavía no terminó. Y yo doy gracias a Dios que no terminó, porque es su misericordia todavía transformando mi vida y todo aquello que está mal en mí, ¿no? Todo aquello que Él tiene que transformar todavía en mi vida. Sé que en aquel día seré perfecto. Hoy, en esta vida, en este mundo, no lo vamos a hacer. Pero tenemos que empezar a caminar con como lo que vamos a llegar a ser, ¿eh? Como diría el apóstol Juan allí en su primera carta, hoy sabemos que somos hijos de Dios. No sabemos lo que vamos a hacer después, pero hoy somos hijos de Dios. Y lo importante es lo que somos hoy. Somos hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios. En aquel día seremos transformados, tendremos cuerpos glorificados. Vamos a estar en un lugar diferente ¿no? al que estamos acostumbrados a vivir en este mundo, que estamos tan aferrados acá y no nos queremos ir. Dios tiene preparado grandes cosas para cada uno de nosotros. Lo que resta a nosotros como hijos de Dios es ser fieles a Él. Ser fieles a Él. Volvamos a repetir, ¿qué significa ser fieles? Tenemos que ser con el Señor verdaderos. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser dignos de confianza. Tenemos que ser fiables. Sabes que no nos da el tiempo, pero hay varios versículos que habla de siervos del Señor que eran fieles. Tan reconocidos en el Nuevo Testamento como que eran fieles. Eran dignos de confianza. El Señor había puesto su confianza en ellos para hacer determinado ministerio. Vuelvo a preguntar, ¿no? ¿El Señor nos podrá considerar fieles? ¿Somos dignos de confianza de tal manera que Él pueda usar nuestras vidas? ¿O hay algo en nosotros, ¿no? que estamos frenando el actuar de Dios en nuestra vida, ¿no? para que seamos fieles, dignos de confianza, fiables, verdaderos, genuinos? Le quería compartir esto porque seguramente Dios tiene grandes cosas para nosotros este año, ¿no? Este año que recién estamos comenzando. Y seguramente va a hacer falta este tipo de personas en la iglesia, si queremos seguir avanzando, ¿no? Si queremos ver el obrar de Dios, porque Dios va a utilizar personas dignas de confianza. Hasta que no estemos a ese punto caramelo, diríamos, ¿no? Algunos, Dios no va a usar nuestras vidas de una forma poderosa. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a ser personas fieles, ¿no? Por eso tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Somos dignos de confianza? ¿No? Si fuera dos, ¿no? Y tuviera el otro Luis delante mío acá y él confiaría en mí tal como soy, ¿no? O hay algo que todavía tiene que cambiar en mí, ¿no? Para que otros puedan confiar. Así que bueno, dejo este pensamiento. Sigamos confiados en el Señor. Él no cambia. Dice también la palabra de Dios que si nosotros fuéramos infieles, Él siempre permanece fiel porque Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no. Así que nadie ni nada robe tu fe en el Señor, tu confianza en Dios. Porque sí, Él es fiel, no es como nosotros. Él sí es verdadero, genuino, fiable, ¿no? Digno de confianza, ¿no? Ese es el Dios en quien hemos puesto nuestra fe, ¿no? Así es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por esta posibilidad de abrir tu palabra, de estar meditando, Señor, en ella y ver, Señor, cuán grande es tu fidelidad, como lo cantamos en tantos himnos, en tantas canciones, Señor. Es una gran realidad porque, Señor, es parte de tus atributos, Señor,
Gracias porque realmente tú eres fiel y podemos confiar plenamente en ti, Señor. Pero también nosotros como hijos tuyos, Señor, tenemos que seguramente mejorar, cambiar, ser dignos de confianza, ser fiables, ser genuinos, verdaderos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser ese tipo de personas, ese tipo de creyentes, Señor. De tal manera que tú puedas considerarnos dignos de confianza y nos puedas poner en el ministerio y nos puedas usar de una manera poderosa, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendice a aquellos que no han podido llegar por diferentes motivos. Seguimos rogando por la vida de Andrea, de Ezequiel, Señor, de sus chicos, Padre, de toda la familia Mitrano. Padre, rogamos que les estés sosteniendo en este tiempo. Sabemos que es un tiempo duro, difícil, Señor, que ellos tienen que transitar. Pedimos que de alguna manera tu paz, Señor, pueda estar obrando en sus vidas, en sus corazones, Señor. Que también esta situación, Señor, lleve a reflexionar a algunos de los familiares, Señor, a que puedan de alguna manera poner atención, Señor, en que esta vida es muy breve y que debemos ponernos a cuentas contigo. Pedimos que obres en los corazones para salvación, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias también ahora por los alimentos que vamos a participar. Señor, gracias por la comida, porque siempre tú nos das todas las cosas. Señor, oramos, te bendecimos, lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Podemos traer algunas gaseosas que hay en la heladera.